semana intensa la que está por concluir, Obed. Arrancamos nada menos que el mismo lunes con el grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer grito de independencia de una mujer, de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, en 200 años de vida independiente. Pero fue solamente un episodio de una semana muy intensa en la que aparecieron otros muy relevantes hasta el día de hoy. Sí, Álvaro, empezamos ahora sí que con este grito histórico, como bien dices, pero también en esta semana ahí, desde la semana pasada, pero ya con consecuencias en esta, vemos este lanzamiento de esta plataforma política con ahí pensadores de Ricardo Salinas Pliego. ¿Pensadores? Bueno, deben de pensar, espero yo. Opinadorcillos, sus empleados achichincles. Sí, ves que no les quiero decir intelectuales, pero dije pensadores. Es que cualquier abajo firmente es intelectual. Exacto, por eso digo, deben de pensar. Pensadores, ¿no? Bueno, sí. Al menos, sea lo que sea, pero deben de pensar en algo. Su grititito. Su grititito de Ricardo Salinas Pliego. Que de ahí también fue fundamental la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, el regreso de Hernán Bermúdez Requena a México. Llega ayer, lo expulsan allá de Paraguay, sin duda, después de que lo detuvieran el viernes allá en Paraguay. Hace 8 días. Exactamente, el viernes. Y apenas llegó ayer porque tuvieron ahí complicaciones y demás. Era un proceso que según se iba a tardar 2 meses. La extradición. Pero lo expulsaron. Sí, y creo que es mucho mejor para las partes. En términos para procesuales. Paraguay dice, vámonos que se vaya de aquí este delincuente. Para el gobierno mexicano, que acelera el proceso de llegada a México para responder a los cargos de la Fiscalía General de la República, pero los cargos que también tiene, y es el origen de la investigación en el estado de Tabasco. Pues sí, hace 8 días exactamente, a esta hora no sabíamos. Hasta la noche. Hasta la noche, ni siquiera los periodistas informamos porque no teníamos conocimiento, y ya más tarde se informa de la captura de Hernán Bermúdez Requena, identificado como el jefe máximo de La Barredora, este grupo criminal de Tabasco asociado al cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso digo, una semana intensa. Yo comencé con el grito de la presidenta Claudia Sheinbaum por ser el acontecimiento histórico, pero en efecto comenzó hace exactamente 8 días. Y además nosotros trajimos en esta semana, y sobre eso les iremos hablando, una serie de especiales para prestar atención, no olvidarlo, no perderlo de foco, porque todavía faltan ahí 2 años, pero bueno, de hecho es menos de 2 años en el proceso intermedio de 2027, pero ya ha empezado a haber movimiento en torno al escenario político, particularmente de este Partido Verde, este hongo verde, este monstruo verde. Como todos sabemos, es que realmente es una fuerza política que simple y sencillamente está con el mejor postor en el momento adecuado. Es prácticamente eso. Sí, es por eso importante también informarle a usted de los trabajos que la Unidad de Investigación de Sin embargo ha realizado sobre este partido político, el Partido Verde Ecologista de México, que ha tenido y perfila seguir teniendo un vínculo muy estrecho con el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien ha anunciado nada menos que el propio lunes 15 de septiembre el lanzamiento de su proyecto político, todavía en etapa de definición, aunque ciertamente lo que él dijo junto a su esposa en un mensaje chafísima, no solamente el conceptual, sino el técnico. Bueno, también. Muy chafa. Lo que ha anunciado es que va a convertirse en el jefe de quienes van a dar la batalla cultural en México contra los comunistas, contra los zurdos, dicen, ¿no? Que están en el poder. Pues de eso queremos informarle el día de hoy. En 7 días le damos la bienvenida. Y Obed,
pues iniciamos con este acontecimiento histórico. Exacto, vamos a ver este video que preparó nuestra compañera Alejandra Padilla de la unidad de datos que encabeza nuestra compañera Daniela Barragán en torno al momento histórico que representó el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como mujer presidenta, diera este grito de independencia en el contexto de los 200 años de la Constitución de la República como tal, ¿no? Vamos a ver esta cápsula y regresamos. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Guerrero, el consumador de la independencia! ¡Viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Juárez! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan Galeana y los Bravo! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Otra vez es 15 de septiembre. Y como cada año, por la noche nos reuniremos en una ceremonia que ya conocemos. Un hombre que porta la banda presidencial, ondea la bandera y grita ¡Viva México! Pero hoy, por primera vez después de 215 años y 74 presidentes, una mujer dará por primera vez el grito de independencia desde Palacio Nacional. Este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en el centro de la ceremonia más simbólica del país, rompiendo con siglos de tradición masculina. Gabriela Cano, historiadora del Colegio de México, explica la importancia de este hecho. Es una imagen nueva porque representa, la presidenta de la República es la representante de todas y todos los mexicanos y generalmente la representación universal humana es masculina. Y Andrea Samaniego, catedrática de la UNAM, coincide. Que hubo mujeres en esta gesta y en todas las de la historia, bueno, pero siempre el papel había sido protagónico hacia los hombres. Y aunque es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum será la primera titular del Poder Ejecutivo en encabezar un grito de independencia, la realidad es que esta ceremonia ya había estado a cargo de mujeres. Y así como hoy tenemos a la primera presidenta de la República que va a estar en el balcón del Palacio Nacional, en el Zócalo, quiero mencionar a la primera mujer que dio el grito de independencia en Dolores en representación de Adolfo López Mateos. Fue Amalia de Castillo Ledón. Ella había sido embajadora y fue la primera mujer que formó parte de un gabinete presidencial con Adolfo López Mateos. Ella fue subsecretaria de Cultura en ese periodo presidencial. Pero volviendo al grito de independencia en Dolores, esto era altamente simbólico porque las mujeres votaron por primera vez en una elección presidencial justo en 1958 y en 1959 era el primer grito de independencia que le correspondía a Adolfo López Mateos. Gabriela Cano explica que este acto implicó un importante desplazamiento conceptual. Y es que por primera vez una mujer estuvo al frente del acto simbólico más importante en la vida política del país. Ella misma quiso tomar la bandera y era un capitán del 14 Batallón de Infantería que tenía la bandera y ella como pues tenía una carga simbólica fue y tomó el lábaro patrio para transportar con sus
propias manos la enseña nacional desde la iglesia del pueblo hasta la casa del cura Hidalgo. Y no fue la única. Desde entonces, otras mujeres también han dado el grito de independencia desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, en representación del presidente. Rosario Robles lo hizo en 2015 representando al expresidente Enrique Peña Nieto. Y en 2019, Olga Sánchez Cordero, quien era secretaria de Gobernación, fue la representante del expresidente López Obrador en la misma ceremonia. Pero ninguna de estas mujeres era la representante máxima del pueblo mexicano. Por eso, este 15 de septiembre, la imagen no será la misma. Una mujer, la presidenta de México, ondeará la bandera en el balcón presidencial y gritará ¡Viva México! Por primera vez, ella será el centro de la fotografía. Y aunque históricamente la atención mediática se ha centrado en la vestimenta de las primeras damas, ahora el enfoque cambiará. La presidenta Sheinbaum será observada por su papel como protagonista del acto más simbólico del país. Este momento simbolizará la visibilización de las mujeres mexicanas en la historia y la política del país. Por primera vez, la fuerza, la voz y el liderazgo femenino ocupan el lugar que durante 215 años estuvo reservado solo para los hombres. También esta semana, como le decíamos, fue fundamental el desarrollo que tuvo el viernes pasado, hace 8 días, detienen allá en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena. Es poca la información que va saliendo a partir de este suceso. Se da a conocer ya realmente muy noche. Días después empieza a salir el gobierno de Paraguay a dar más detalles de cómo había sido detenido en esta casa de 2 pisos, con alberca, con jardín. Ahí dan cuenta de que le habían decomisado un fajos de billetes, cadenas, dando cuenta el contexto, pues realmente no es que estuviera salto de mata, traía una buena vida e incluso dicen las autoridades paraguayas estaban advirtiendo que quería instalar dentro de ese país una red criminal. Y lo expulsan del país. Entiendo que lo expulsan, Álvaro, a partir de que él entra ilegalmente a Paraguay. Entonces, como es un ingreso ilegal, no tienen que llevar a cabo un proceso de extradición, simple y sencillamente lo expulsan, lo cual me parece que podría ser dar beneficios a México en cuestión procesal, porque ya no tendría que sujetarse solamente tal vez a un solo delito por el cual lo extraditaran, sino que es más amplio. Él llega, lo mandan desde Paraguay, tarda demasiado el vuelo, realmente más de un día, tuvieron que hacer ahí unas escalas en Colombia, me parece, y llega ayer en la noche. Eso, digamos, es en cuanto a todo el proceso, pero ahora que ya está aquí en México, la presidenta Sheinbaum ha dicho tiene que esclarecerse, sobre todo saberse cómo fue que se fue descomponiendo este personaje, y en la medida en que van a darse cuenta de cómo se fue descomponiendo, lo que sí podemos advertir, Álvaro, es todas estas redes de poder que fue tejiendo. Sí, quizá valga la pena hacer un recuento muy breve, muy rápido de cuál ha sido la trayectoria de Hernán Bermúdez Requena, militante del partido Morena. No se nos olvide que está suspendido de sus derechos, pero se afilió a Morena. Esto es, por supuesto, muy delicado porque le pega a este partido político, como le pega a Dan Augusto López Hernández, quien lo designó secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 y luego lo ratificó en el cargo, o lo mantuvo en el cargo, el gobernador sustituto Manuel Merino, actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, es decir, un cargo en el gabinete ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace exactamente 33 años llegó a Tabasco este yucateco Hernán Bermúdez Requena. Se lo lleva un actual diputado de Morena. ¿Quién? ¿Vale? Jaime Lastra. Jaime Lastra Bastar, un diputado actual de Morena, se lo lleva de la Ciudad de México, donde trabajaban los dos en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. El Bermúdez Requena, a cargo de un tabasqueño director de la Policía Judicial de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, Jorge Obrador Capellini, me acuerdo perfectamente. Y luego
llegan en 1992 a Tabasco, cuando Carlos Salinas destituye a Salvador Neme Castillo como gobernador y entra como sustituto el exgobernador Manuel Gurría Ordóñez. Y entonces, ahí se conocen, ahí Hernán Bermúdez Requena se convierte en director de la policía, así se le llamaba entonces, mientras que Jaime Lastra Bastar es el procurador. Y casi enseguida, o de manera simultánea, Adán Augusto López Hernández es designado presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tabasco. Unos meses después, cuando asciende a subsecretario de gobierno Adán Augusto López Hernández en el gobierno de Manuel Gurría, conoce y entra en relación con justamente Bermúdez Requena. Luego Bermúdez Requena le sirve al gobierno de Roberto Madrazo como el director del penal de Villahermosa, que es el que maneja las organizaciones delincuenciales ahí, y luego del gobierno de Roberto Madrazo, a quien asesora para blindar la Quinta Grijalva, que fue casa de gobierno hasta el año pasado, sigue en el gobierno de Manuel Andrade Díaz, cuando Adán Augusto López Hernández fue el coordinador de campaña de este personaje. Asciende Bermúdez Requena a subsecretario de Gobierno de Protección Civil, y luego, al final de ese gobierno, está inmiscuido en un asesinato, en un escándalo de drogas, porque matan a un ganadero veracruzano que estaba vinculado con el tráfico de drogas. La Procuraduría General de la República lo retiene, lo arraiga durante 11 días y después lo deja libre, pero estaba involucrado en el asesinato de ese ganadero, Vázquez Lagunes. Y Bermúdez Requena se dedica a los negocios inmobiliarios hasta que llega Adán Augusto López Hernández, lo nombra director de la Policía Ministerial al inicio del gobierno en 2019, y luego 2 secretarios de seguridad destituidos, y el tercero es Bermúdez Requena. En octubre del 2019 es nombrado, hasta que el 5 de enero de 2024 renuncia, después de que 2 semanas antes, el 23 de diciembre de 2023, hay una balacera dentro del fraccionamiento más lujoso de Villahermosa, en la casa de Bermúdez Requena, cuando se rompe con el mamado. Cuando rompen el mamado, este personaje que hoy es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, y Bermúdez Requena. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta línea del tiempo y los personajes que intervienen. Así es, uno es Jaime Lastra Bastar, pero estamos hablando de que Hernán Bermúdez Requena trabaja con 6 gobernadores, o acompaña al menos a 6 gobernadores. Es con Manuel Gurría Ordóñez, posteriormente sigue con Roberto Madrazo Pintado, luego con Manuel Andrade Díaz, después... Un gobernador interino, y después está con Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, y me falta uno, pero son 6 gobernadores. Son 6, el interino, que no recuerdo el nombre de este personaje, porque acuérdese que anulan la elección de Tabasco en el año 2000. Yo estuve ahí presente, como estuve presente en la elección del 1994. Entonces, nombran a este gobernador, trabaja con él también Hernán Bermúdez, y son 6. Exactamente, es en estos 6 gobernadores en donde se mantiene, pero son redes de poder que es importante ir entendiendo para comprender cómo es que se da particularmente el ascenso de Hernán Bermúdez Requena en las distintas redes de poder del Estado, su permanencia en las mismas, y pues para eso mismo les preparamos este trabajo en la unidad de investigación para hablar sobre un
un breve glosario sobre la barredora y los vínculos de Hernán Bermúdez Requena con las redes de poder en Tabasco. Bueno, es trabajo de Obed Rosas, de manera que se lo presentamos enseguida. La detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay ha centrado la atención en su relación con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de López Obrador y actual coordinador de senadores de Morena. Sin embargo, el ex jefe policial de Tabasco sirvió a múltiples gobernadores desde 1992. Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. El actual gobernador Javier May identificó públicamente en noviembre de 2024 a Bermúdez como jefe del cártel La Barredora, confirmando lo que era Vox Populi en la entidad. Jaime Lastra Bastar, actual diputado federal de Morena, fue clave en el ascenso de Bermúdez Requena. Lo llevó a Tabasco en 1992 cuando Carlos Salinas destituyó al gobernador Salvador Neme Castillo y lo reemplazó con Manuel Gurría Ordóñez, amigo de Carlos Jan González. Juan José Rodríguez Prats, exsecretario de Gobierno de Gurría, relató cómo Lastra presentó a Bermúdez Requena como su segundo al mando. Rodríguez Prats solo duró 100 días en el cargo debido a la crisis política generada por las movilizaciones de López Obrador. Fue durante el gobierno de Gurría Ordóñez que Bermúdez Requena conoció a Adán Augusto López Hernández, entonces subsecretario de Gobierno. Años después, con López Hernández como gobernador, Lastra sería fiscal de Tabasco y Bermúdez Requena jefe de policía. Bermúdez Requena se mantuvo como jefe de policía durante el gobierno de Roberto Madrazo, quien, según López Obrador, era el verdadero poder detrás de Gurría. Madrazo recurrió a Bermúdez Requena para blindar su seguridad con un sofisticado equipo de 90 guardaespaldas. El periodista Armando Guzmán documentó cómo durante el gobierno de Manuel Andrade Díaz surgió la hermandad policíaca bajo el mando del secretario de Seguridad Juan Cano Torres. Este grupo sería el embrión de la Barredora. Andrade Díaz ganó las elecciones de 2001 mediante fraude operado por su coordinador de campaña, Adán Augusto López Hernández. Durante su gobierno se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes. Juan Cano Torres fue detenido en 2007 por su presunta participación en el atentado contra el nuevo secretario de Seguridad. Las autoridades señalaron que la hermandad policíaca buscaba perpetuarse para proteger grupos delictivos. Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, identificado como segundo al mando de la Barredora, fue ubicado en 2009 como integrante de los Zetas en Cancún. Posteriormente se incorporó como policía de investigación en Tabasco bajo mando de Bermúdez Requena. Documentos filtrados de la Sedena en 2022 revelaban investigaciones sobre los vínculos de Bermúdez Requena con grupos criminales dedicados al tráfico de migrantes y robo de hidrocarburos. Tanto López Obrador como Adán Augusto negaron estas acusaciones. Carlos Manuel Merino Campos, actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mantuvo a Bermúdez Requena como encargado de seguridad cuando sucedió a Adán Augusto en la gubernatura de Tabasco. La situación se deterioró cuando el 22 de diciembre de 2023 un grupo armado atacó la residencia de Bermúdez Requena en un intento de asesinato orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación. La ruptura de esta alianza desató una confrontación entre cárteles. Bermúdez Requena renunció 2 semanas después del atentado. En declaraciones a Tabasco Hoy, expresó su agradecimiento a Adán Augusto López Hernández y a Carlos Manuel Merino por su confianza y apoyo. Su hermano Humberto Bermúdez Requena ha sido uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas desde el gobierno de Madrazo. Además, es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Cetina, dueño de Tabasco Hoy. La red de poder tejida por Bermúdez Requena abarca así múltiples administraciones y figuras políticas, evidenciando los complejos vínculos entre el poder político y el crimen organizado en Tabasco. Estamos ante un asunto que va a marcar
seguramente no solo a este gobierno, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino al gobierno también del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cómo es que un personaje como Hernán Bermúdez Requena logró fundar una organización criminal en un gobierno justamente de Morena. Esto debe aclararse a cabalidad y debe ser sancionados quienes están implicados. ¿Va a llegar esto hasta Adán Augusto López Hernández? Bueno, ya lo veremos. A lo mejor efectivamente, como él dice, no tiene ninguna responsabilidad de carácter penal, ninguna complicidad, abusó de la buena fe de Adán Augusto López Hernández. Pero hay que desmontar todas las redes de complicidad y también que se asuman las responsabilidades no penales, también políticas. Estamos apenas en el inicio de este esclarecimiento con las primeras declaraciones que dará Bermúdez Requena, ya como imputado ante las autoridades de México, las federales y las del estado de Tabasco. Entonces, nosotros vamos a seguir informándole con detalle al respecto. Y, bueno, hay otro asunto que tiene ribetes también criminales, Obed, porque si hay alguien que evade impuestos es un evasor, y si no los quiere pagar y utiliza inclusive maniobras de carácter político, también estamos ante una situación de interés público. Y ese es el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien debe 74 mil millones de pesos de impuestos que no son del 2018 para acá, los arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón de manera específica. Dicho lo anterior, a ver, ¿cuáles son las estrategias que está utilizando Ricardo Salinas Pliego para no pagar? Por una parte, un ejército de abogados, pero por otra parte, utilizando también sus propios concesiones, Televisión Azteca. Y ahora, maniobras de carácter político, con el anuncio que hizo el 15 de septiembre y la semana previa, ayer hizo 8 días, exacto, Obed, que Ricardo Salinas Pliego reúne a un grupo de empleados, entre ellos opinadores de su empresa, para anunciar el lanzamiento de un proyecto, un proyecto que se llama Anticrimen y Anticorrupción. Bueno, ¿cuáles son las opciones de Salinas Pliego para un proyecto político electoral? Bueno, no tiene un partido político, no armó en los tiempos legales un partido político. Puede ser por la vía del que está formando México Republicano. México Republicano o el de Eduardo Verástegui. Viva México. Viva México. Pues ni siquiera han celebrado una triste asamblea. Ni siquiera podemos tener seguridad de que serán un partido político. Pero hay uno. El Partido Verde Ecologista de México, que tiene un vínculo añejo, Obed, con Ricardo Salinas Pliego. Nada menos que su hija fue senadora y diputada por este partido político. Y tuvo además una telebancada, es decir, legisladores que fueron empleados directamente de Ricardo Salinas Pliego y que hoy sigue manteniendo vínculos. Y por último diré, un senador, Luis Melgar, en julio apenas, abandonó sus tareas legislativas para irse a tomar unos días en el yate de Ricardo Salinas Pliego en las Islas Griegas. Es un senador del Partido Verde, es un senador por Chiapas, que ha sido empleado durante 25 años de este personaje. Pero no es el único, Obed, son muchos. Exactamente.
Ricardo Salinas Pliego, como bien decías, en su momento, con su hija esta Ninfa Salinas, tuvo esta telebancada cuando en ese momento el aliado del Partido Revolucionario Institucional era precisamente el Partido Verde Ecologista de México. Pero también tenemos a otros de los liderazgos que han estado en ese partido, pues que evidentemente sus ligas alcanzan a Ricardo Salinas Pliego. Uno de ellos es Carlos Puente, que de hecho fue uno de los dirigentes que ha tenido nacionales. Han sido 4 dirigentes nacionales del Partido Verde. El fundador. Posteriormente está Carlos Puente, ahorita está Karen Castrejón y me falta uno de ellos, pero bueno, él es el coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, Zacatecano, de hecho, para muchos precisamente por ahí podría ir la cuestión en Zacatecas, en esta fórmula para buscar el poder precisamente en 2027. Y también tenemos a la misma, recordemos que también está Ruth González Silva en este grupo parlamentario, la senadora, que también busca, que es la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Son todos ellos vínculos que tiene Ricardo Salinas Pliego por una parte, con los diputados federales, con Carlos Puente Salas, pero también con los senadores, con Luis Melgar Bravo, quien, como dices, en esta legislatura dejó sus funciones para irse con Ricardo Salinas Pliego. Y si revisamos hacia atrás, pues son más los empleados que ha tenido en este partido, Álvaro. Bueno, el hermano de Luis Melgar Bravo es alcalde de Tapachula de Morena. Es un dato, pero en efecto son muchos los miembros del Partido Verde que tienen vínculos con Ricardo Salinas Pliego, y este es el reportaje que le presentamos al respecto. El expriista Luis Melgar Bravo ha sido empleado del magnate Ricardo Salinas Pliego durante 25 años en las empresas del Grupo Salinas. Anteriormente fue diputado del Partido Verde, que formó parte de la telebancada, y ahora como senador actúa como intermediario para amenazar a Morena con romper la coalición que mantienen desde 2018. El Partido Verde busca postular por sí solo a candidatos a gobernadores en 2027, incluyendo a Carlos Puente Salas en Zacatecas, a Karen Castrejón en Guerrero y a Ruth González Silva en San Luis Potosí. Esta postura independiente coincide con el aumento de críticas de Salinas Pliego al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien le exige pagar una deuda fiscal de más de 74,000 millones de pesos que arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón. Melgar Bravo, quien ha declarado que ha habido ratas en Morena, abandonó su trabajo legislativo en julio para vacacionar en Grecia con Salinas Pliego. Junto a él, otros legisladores del Partido Verde operan bajo las órdenes del magnate, incluyendo al diputado Puente Salas, aspirante a la gubernatura de Zacatecas. Puente Salas ha sido operador político de Salinas Pliego desde que ingresó a Televisión Azteca en 1994. Ocupó cargos como gerente de estrategias y desarrollo político y director de enlace gubernamental en la empresa, además de puestos en el gobierno federal durante la administración de Vicente Fox. Tanto Melgar Bravo como Puente Salas formaron parte de la telebancada durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, defendiendo los intereses de Televisa y Televisión Azteca. Este grupo también incluyó a Ninfa Salinas Sada, hija del magnate, quien fue diputada y senadora del Partido Verde. Durante el periodo legislativo de Salinas Sada, los negocios de Televisión Azteca florecieron mientras acumulaba la deuda fiscal que ahora supera los 74,000 millones de pesos. Jorge Mendoza Garza, otro integrante de la telebancada, fue senador del PRI y vicepresidente de Asuntos Públicos en Televisión Azteca. Otros legisladores del Partido Verde que formaron parte de esta red incluyen a Juan Gerardo Flores, Javier Orozco Gómez, Federico González Luna Bueno y Carla Alicia Padilla Ramos, todos vinculados a la defensa de intereses de la industria televisiva. Televisa también contó con sus propios representantes en el Congreso, como Arely Gómez González, hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa,
quien fue senadora del PRI y secretaria de Función Pública. También destacan Rubén Acosta Montoya y Enrique Cárdenas del Avellano. Actualmente, Salinas Pliego mantiene fuertes vínculos políticos con el coordinador de diputados del Partido Verde, Carlos Puente Salas, y con Manuel Velasco, coordinador de senadores y exgobernador de Chiapas. La propia dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, forma parte del mismo grupo político que defiende los intereses de Salinas Pliego, consolidando una red de influencia que permea la estructura del Partido Verde. Son 4 dirigentes los que ha tenido Jorge González Torres, el fundador, en el 91. Posteriormente se lo pasa a su hijo, Jorge Emilio González Martínez, luego Carlos Alberto Puente Salas y Karen Castrejón. Es la 4 dirigentes que ha tenido esta fuerza política. Y en 32 años. En 32 años. Aunque actualmente Karen Castrejón es la dirigente, también hay otros liderazgos importantes que básicamente son considerados como los caciques que tiene el Partido Verde Ecologista de México. Uno de ellos es, por ejemplo, Manuel Velasco Cuello, primer gobernador de este partido de allá en Chiapas. Senador actual. Otro es el propio Jorge Emilio González, que es el hijo, el mal llamado Niño Verde, y otro de ellos es Arturo Escobar, este personaje que sigue teniendo un poder muy importante en el Verde, Arturo Escobar y Vega. Estamos hablando de un personaje, Álvaro, que en 2009 es detenido con una maleta, con 1,100,000 pesos, una maleta Louis Vuitton, con 1,100,000 pesos, que él dijo que no eran nada irregulares y que era para ahí el pago de funcionarios y demás, que en 2015 llega a ser subsecretario de Gobernación, 2015, luego de que van con el PRI en alianza con ese partido de las elecciones intermedias, y de ahí tiene que salir en medio de cuestionamientos de organizaciones sociales, pero particularmente en medio de una investigación que hizo la FEPADE por desvío de recursos. Prácticamente se le liga también con facturas falsas, todo un entramado de corrupción, y es hoy uno de estos personajes que habló en un principio de la ruptura con Morena. Y con esto te diría una cuestión que es importante. ¿Sabías que para él es un error de los partidos, así lo dice Político, el asumirse en una posición ideológica y seguirla? Pues esa ha sido la ruta que ha trazado el partido. Sí, es por eso un partido oportunista, que puede colocarse en cualquier lugar del espectro siempre y cuando eso le deje ganancias. Pero ese es un perfil, la historia de un personaje, uno de los líderes del Partido Verde, que pues estuvo a punto de ir a la cárcel por las investigaciones que hizo el entonces fiscal electoral Santiago Nieto Castillo. Vamos a presentarle este trabajo. Arturo Escobar y Vega, líder del Partido Verde Ecologista de México, dejó abierta la posibilidad de que su partido compita independientemente en las elecciones de 2027, rompiendo la alianza con Morena que mantienen desde 2018. Esta declaración resulta significativa dado que Escobar pertenece a la cúpula decisoria del partido, aunque matizó sus declaraciones asegurando que el Partido Verde respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el final de su administración. Confirmó el distanciamiento en Tamaulipas. Estas declaraciones motivaron al senador verde Luis Melgar Bravo a criticar abiertamente a Morena, refiriéndose a casos de corrupción dentro del partido. Ambos políticos verdes criticaron a Morena pese a que la alianza les permitió lograr 4.7 millones de votos en 2024, convirtiéndose en la quinta fuerza política nacional y tercera en el Congreso. Esta no es la primera vez que Escobar demuestra flexibilidad ideológica según su conveniencia. En 2009, siendo senador, propuso la pena de muerte para secuestradores, contradiciendo los principios ecologistas de su partido. Justificó esta postura citando al expresidente español Felipe González sobre el error de seguir ideologías rajatabla. Escobar forma parte del grupo de juniors del Verde reclutados por Jorge Emilio González Martínez, que incluía a Manuel Velasco, Bernardo de la Garza y Jorge Kawagi. Este grupo
grupo representaba la aspiración de lujo y estética de la élite mexicana, apareciendo frecuentemente en revistas del corazón. Llegó por primera vez a la Cámara de Diputados en el 2000 gracias a la alianza con el PAN que apoyó a Vicente Fox. Sin embargo, para 2003 ya defendía la coalición con el PRI, mostrando su pragmatismo político al buscar siempre al mejor postor. Con el PRI, el Partido Verde se enfocó en mostrarse como partido joven mediante estrategias clientelares como rifas de computadoras y spots ecologistas. Escobar fue clave en la estrategia de contratar figuras televisivas para promocionar al partido. Su carrera legislativa estuvo marcada por señalamientos de irregularidades. En 2009 fue detenido en Chiapas con 1.1 millones de pesos en efectivos en una maleta Louis Vuitton, alegando que era para pagar representantes de casilla. Durante el sexenio de Peña Nieto, Escobar ocupó la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en Gobernación, cargo criticado por organizaciones civiles. Renunció en 2015 cuando la FEPADE solicitó orden de aprehensión contra él por repartir tarjetas de descuento Premia Platino durante elecciones. Aunque un juzgado federal negó la orden de aprehensión por falta de elementos, el caso reveló las presiones políticas que enfrentó el entonces fiscal Santiago Nieto, quien narra cómo le ofrecieron un cargo de magistrado para dejar la investigación. El INE también multó al Partido Verde por 20 millones de pesos por el uso de las tarjetas Premia Platino y por 67 millones por propaganda irregular en cines mediante empresas vinculadas al hermano de Escobar. Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo, era accionista de Grupo Textil Joad, empresa que fabricó 763,000 playeras para el Partido Verde por 13.4 millones de pesos cuando Arturo era senador. Pese a estas polémicas, Escobar apoyó la alianza con Morena, que ganó 2 presidencias, aunque sus recientes declaraciones ponen en duda la continuidad de esta coalición a nivel local para 2027. El Partido Verde ha demostrado históricamente capacidad para cambiar aliados según su conveniencia, habiendo transitado del PAN al PRI y finalmente a Morena, siempre buscando maximizar su beneficio electoral y acceso a recursos. La trayectoria de Escobar y Vega ejemplifica esta estrategia de adaptabilidad política que caracteriza al Partido Verde, priorizando pragmatismo sobre principios ideológicos consistentes. Bueno, en esta revisión indispensable que hacemos, sin embargo, sobre el Partido Verde, claro que hay un personaje muy relevante. Es el gobernador de San Luis Potosí, un personaje que militó en el Partido de la Revolución Democrática y que ahora es gobernador del Partido Verde, después de que Morena postuló a una mujer que fue realmente una ficción. Es Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, miembro de la Cuarta Transformación a partir del bloque que mantiene el Partido Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero ahora quiere dejar a su esposa como sucesora en la gubernatura, pese a que Morena, por disposición, por sugerencia, por propuesta de la presidenta de México, dice no al nepotismo, así como no a la reelección. Y eso es lo que ha generado tensión también de Morena con el Partido Verde, porque el Verde dice entonces nos vamos solos, y San Luis Potosí es un caso. ¿Quién es Ricardo Gallardo? Este personaje. La gallardía, el grupo político del gobernador Ricardo Gallardo, desplazó al PRI y luego a Morena de San Luis Potosí, una entidad donde el Partido Verde domina el Congreso estatal y gobierna en 22 de 59 municipios. Los potosinos habían sido gobernados únicamente por el PRI y en una sola ocasión por el PAN, hasta que en 2021, con aprobación de Mario Delgado, Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, impulsó como candidato a Ricardo Gallardo,
Gallardo. El Pollo es un empresario experredista y estuvo en 2015 en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero en detrimento de Soledad Graciano, el municipio que su familia gobierna desde 2009. La Fiscalía General tiene una denuncia ampliada al respecto presentada en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en 2021 Mario Delgado declaró que Gallardo estaba a favor de la 4T y opacó la candidatura de Mónica Rangel de Morena, una funcionaria del gobierno local priista señalada por corrupción que finalmente quedó en tercer lugar por debajo del Verde y del PAN. Además de sus antecedentes penales por presunto desfalco a un municipio y sus dudosas declaraciones patrimoniales, Gallardo es señalado de haber enviado porros para reventar mítines de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y entre sus operadores políticos está Héctor Serrano Cortés, otrora brazo derecho del perredista Miguel Ángel Mancera y actual coordinador de diputados verdes en el Congreso de San Luis Potosí. Uno de los fundadores de Morena en San Luis Potosí, Agustín de la Rosa, compartió en entrevista cómo se desinfló la ola obradorista de 2018 a la fecha en la entidad, luego de que la cúpula morenista impuso a un candidato sin considerar la encuesta ni el repudio de la militancia. No se respetaron encuestas, no se respetó nada, pues. Y se impone a un candidato que obviamente representaba un repudio real en la militancia del movimiento. ¿Por qué sostenemos nosotros? Hay muchos puntos que nos hacen ver todo el apoyo de la cúpula del poder. Se le otorgaron la mayoría de las candidaturas a las diputaciones federales al Verde, pero también desde la Secretaría del Bienestar se generó un respaldo hacia esa candidatura. Muchos elementos hicieron que el declive de la debacle de Morena y el fortalecimiento de esta mafia que se define la gallardía, pues se empoderara, ¿no? Más de 400,000 votos que sacó Morena en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador, impuesta esta candidata a la gubernatura, se fue hasta el cuarto lugar con 139,000 votos. Y de ahí te bajas, pues, a que Morena, pues, se desinfló, ¿no? O sea, el rechazo de la militancia, el rechazo de los simpatizantes del movimiento, pues se dejó expresado también pues en las urnas. A nivel nacional, Morena es la primera fuerza política, pero en San Luis Potosí el partido fue votado por el 5.4% de la población en 9 municipios, aunque el alcalde de Ciudad Fernández saltó al verde y tiene 6 de 27 diputados locales. En las elecciones de 2027, el Partido Verde se encamina a ir otra vez sin su aún aliado a nivel nacional y Morena aún no define si irá en alianza en San Luis Potosí. Pese a la prohibición del nepotismo, la senadora y esposa del gobernador, Ruth González Silva, está encabezando eventos masivos como las tomas de protesta de comités municipales del Partido Verde, entregas de útiles escolares o varios giveaway de boletos gratuitos para conciertos como del Grupo Frontera, es decir, un sorteo a cambio de apoyar sus redes sociales. Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, comentó que en su momento definirán la candidatura por encuesta y dijo, la selección sobre la alianza en San Luis Potosí con el Verde y el PT la tomará la Comisión de Elecciones. Si hay un bastión o un lugar donde el Verde cobró fuerza y se volvió fundamental en todas sus negociaciones políticas que serían hacia un futuro, fue Chiapas. Fue la primera entidad que gobierna el Partido Verde Ecologista de México. De ahí es Manuel Velasco, nieto de exgobernador de Chiapas, nieto por el lado materno de uno de los amigos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un linaje que le ha sido fundamental para establecer cierto tipo de alianzas políticas, como lo hizo posteriormente en el propio estado de Chiapas. En 2018 el Verde pierde ante Morena con Rutilio Escandón y encontraron, pierde porque los hechos ellos mandan a su propio candidato, ¿no? Y encuentran la manera de regresar al estado con una fórmula que les ha servido. Con Morena
mandando un candidato con Morena, pero que en realidad no era de Morena. Estamos hablando del entonces senador Eduardo Ramírez, actual gobernador de Chiapas, que era un militante del Partido Verde Ecologista, que en un momento dado se cambia a Morena, ganan con Morena, pero los hechos es un militante del Partido Verde Ecologista, un aliado clave y un operador político de Manuel Velasco Coello. El famoso jaguar negro, el actual gobernador de Chiapas, que formalmente es de Morena, pero en realidad es del Verde, fue el secretario de gobierno de Manuel Velasco y antes fue del PRI. Bueno, este es este personaje que gobierna Chiapas. El hongo verde infectó a Chiapas, lo que comenzó como un partido ecologista fundado por una familia millonaria en la Ciudad de México, paradójicamente no fue en el centro del país donde encontró su tierra más fértil para convertirse en su bastión, sino en el sur del país, en Chiapas, el primer estado gobernado por el Partido Verde Ecologista de México y hasta hoy se puede decir que es su bastión político más fuerte. Aunque el Partido Verde nació en 1991 y al contar su historia insisten en que nació bajo la bandera ambientalista, la realidad es que el verdadero rostro del partido ha sido el venderse al mejor postor al posicionarse, al paso de las décadas, como un partido bisagra que se acomoda siempre del lado ganador. Lo hizo con Vicente Fox en el año 2000, con Roberto Madrazo en 2006, con Enrique Peña Nieto en 2012 y con José Antonio Meade en 2018. Pero tras la derrota de este último, el Verde optó por cambiarse y abrazar a Morena y la Cuarta Transformación. Fue precisamente esta última alianza la que más réditos le ha dado al Partido Verde al pasar de ser una rémora política a tercera fuerza nacional. En Chiapas, la infección verde tiene nombre y apellido: Manuel Velasco Coello, nieto de un exgobernador priista que devastó la selva lacandona, y del chiapaneco Fernando Coello, amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador. Fueron precisamente sus raíces las que le permitieron a Velasco tejer su poder político a través de alianzas con Pablo Salazar, Juan Sabines y después con Morena. Velasco es además quien le dio al Verde su primer gobernador, el 1 de julio de 2012, mientras el PRI recuperaba la presidencia en el país. En Chiapas, el Verde ganó la gubernatura con Velasco bajo la coalición PRI-Partido Verde-PANAL, y aunque en 2018 perdió la gubernatura frente a Rutilio Escandón, el control verde en la entidad no desapareció, ya que para las elecciones del 2024, quien ganó las elecciones es Eduardo Ramírez Aguilar, un político de afiliación oficial morenista, pero que ha mantenido un vínculo con el Verde y particularmente con Manuel Velasco. Ramírez ingresó al partido en 2008 y con apenas 26 años ganó la presidencia municipal de Comitán. En 2012 fue diputado federal con una votación histórica y más tarde se convirtió en secretario de gobierno y operador principal en el Congreso local bajo el mandato de Velasco. Además, los resultados de 2024 confirmaron la vigencia del Verde en el estado. El partido se colocó como segunda fuerza en el Congreso local con 9 diputaciones frente a 12 de Morena y ganó 26 de los 132 ayuntamientos. Morena obtuvo 41, mientras que partidos nacionales como el PRI, PAN, PRD y MC quedaron relegados, incluso por partidos locales que superaron su presencia en municipios. 5 minutos comienza el simulacro nacional con motivo del 40 aniversario del terremoto de 1985. Entonces, en punto de las 12 del día van a activarse las alertas. Y por último, en los celulares incluidos, le entregamos esta última pieza de 7 días sobre esta deuda maldita de Peña y Calderón, a la que se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum, y nos vemos aquí el próximo viernes. Hasta luego.
Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al endeudamiento de Pemex durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como la maldita deuda corrupta. Esta deuda pasó de 46,000 millones a 105,000 millones de dólares, con la participación de directores de la petrolera y secretarios de Hacienda de esos periodos. Durante el gobierno de Calderón, la deuda de Pemex aumentó de 46 a 60,000 millones de dólares. En el gobierno de Peña Nieto, particularmente bajo la dirección de Emilio Lozoya, creció de 60 a 105,000 millones de dólares. Lozoya enfrenta actualmente un proceso por corrupción. Agustín Carstens, secretario de Hacienda de diciembre de 2006 a diciembre de 2009, fue señalado por el expresidente López Obrador como el iniciador de las partidas y el moche. Su sucesor, Ernesto Cordero Arroyo, fue posteriormente acusado por Lozoya de recibir dinero en efectivo para votar a favor la reforma energética de Peña Nieto. José Antonio Meade Curibeña, secretario de Hacienda en ambos gobiernos, fue señalado por Lozoya de participar en el esquema de corrupción de Odebrecht. Según las acusaciones, Meade permitió acuerdos irregulares con la empresa brasileña, incluyendo condiciones desventajosas para Pemex en la venta de etano a Braskem. Bajo el gobierno de Calderón, Pemex tuvo dos directores, Jesús Reyes Heroles González Garza, quien dirigió la empresa de 2006 a 2009, siendo cuestionado por las pérdidas y robos de combustible. Su empresa posterior, Proa Structura, obtuvo contratos con Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Juan José Suárez Coppel sucedió a Reyes Heroles y permaneció hasta el final del gobierno de Calderón. Fue uno de los funcionarios mejor pagados con numerosas prestaciones. Antes de dirigir Pemex como director corporativo de finanzas, benefició con contratos millonarios a empresas vinculadas con la familia del expresidente Vicente Fox. Suárez Coppel enfrentó investigaciones por una presunta red de corrupción en Pemex. Posteriormente se incorporó al consejo de Jacobs Engineering Group, que tenía contratos con Pemex, violando la ley que establece un año de espera para exfuncionarios. El aumento significativo de la deuda ocurrió particularmente durante la gestión de Emilio Lozoya en Pemex bajo la presidencia de Peña Nieto. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó sobornos en 12 países, incluido México, con Lozoya como principal implicado. En 2020, Lozoya acusó a políticos y expresidentes, aunque todos negaron los señalamientos. Actualmente cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Carlos Treviño Morales, otro exdirector de Pemex, fue señalado como pieza clave en tramas de corrupción, particularmente en el caso de la planta etileno 21 operada por Braskem. Lozoya lo acusó de operar contratos y recibir sobornos para la filial brasileña. Treviño huyó y permaneció prófugo por más de 3 años hasta su detención en Estados Unidos. Su carrera política abarcó gobiernos del PAN y PRI, alcanzando su posición más alta como director general de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. La deuda contraída durante estos periodos gubernamentales continúa siendo saldada por la administración actual, tal como lo hizo anteriormente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los funcionarios involucrados nunca han explicado completamente las razones detrás de la duplicación de la deuda en 12 años.